placer acompañarles. Amén. Y deseando que hoy sea un día especial para todos los que estamos en este lugar, que podamos salir transformados de aquí. Bueno, no es necesario que ponga música de fondo, les agradecería que no, si es posible. Como siempre digo, me enternece y no quisiera que me enternezca si quiero decir algo que le pueda hacer duro, ¿no? Pero les cuento bien, Sergio contó un poquitito, conocí el Evangelio muy joven. Yo tuve, voy a decirlo así, aunque caiga mal en primera instancia, tuve la dicha de perder a mi padre a la edad de 11 años de edad. Y mi padre, yendo a una cuestión de salud mía, se va a llevar un estudio médico y muere de un paro cardíaco en el camino. Nunca regresó a casa a no ser su cuerpo en un féretro, porque en aquellos tiempos se acostumbraba a velar a los familiares en las casas. Y mi familia no tenía mucha opción tampoco si lo hubiese habido, y se veló mi padre en mi casa. Alguien dirá, ¿por qué dicha? ¿Por qué ella me dicha? Lo voy a ir explicando a medida que voy avanzando. Fue muy triste para nosotros, mucha angustia, mucho tiempo de llanto. En mi casa, mi padre era un buen padre, era la fortaleza de mi casa. Era realmente que nos hacía sentir protegidos, seguros. No sé si era tan excelente como muchos pensarían un padre, pero para mí sí lo era. La cuestión que desde mis 11 años de edad queda un vacío muy grande en mi casa. Mi madre no paraba de llorar, mi hermana entró en un proceso de rebeldía, ella tenía 18 años, en una etapa de mucha rebeldía hacia mi madre y demás, hasta que a los 13 años, trabajando en un local de muebles, de artículos del hogar y demás, yo tengo la dicha de conocer un hombre que había conocido el Evangelio. Había algunas particularidades de este hombre que me impactaron. Este hombre era un hombre que cantaba mucho, era un hombre que uno lo veía cantando siempre, un hombre que hablaba en lenguas, se paraba en la puerta de su negocio y hablaba en lenguas. Él congregaba en una iglesia de Olivos en ese tiempo, la famosa iglesia de los Olivos de aquellos años, del pastor Antonio Reyes. Y eso a mí me llamó mucho la atención, y especialmente cuando empecé a notar alguna característica de su vida que muchos del pueblo conocían y yo no. En el mismo tiempo que había muerto mi padre, es decir, 2 años atrás, a ese hombre se le había muerto una hija de 6 años por causa de una leucemia. Esto produjo un impacto en mí, porque yo pude ver un hombre diferente, un hombre distinto, y un hombre feliz a pesar de todo eso. Mi casa no era feliz. Así fue que pasé cerca de 4 años, en realidad 3 en primera instancia, hasta que, luchando con mi madre, que era católica, apostólica, romana, aunque fuéramos una vez al año a la iglesia, luchando para que ella me permitiera acercarme a la iglesia. Este hombre me había dicho una verdad bíblica: honra a tu padre y a tu madre, y lo único que me quedaba era mi madre. Así que con mis 13, 14, 15 años empecé a entender que una de las cosas que Dios quería era honrar a mi madre. Creo que varias veces hasta mis 17 años, cuando me entregué completamente, hice la oración de fe. Pero a los 17 años, a los 16, visité la iglesia de los Olivos, vi toda esa gente cantando. Yo quería tener lo que esa gente tenía, mi familia no lo tenía. Y un año después, en una iglesia local, hago la oración pública de aceptar a Jesús como Salvador. La cuestión que fue muy bonito, estuve comprometido, me entregué al Señor, empecé con mis 17 a servir en pequeñas cosas. Creo que a los 18 empecé a servir al Señor, y ahí comenzó una etapa muy bonita en mi vida. Vuelvo a los 18 años, me acerco a la iglesia de los Olivos. Yo tenía solvencia económica, trabajaba por mi cuenta, con más libertad económica, y empecé a congregar en esa iglesia que era la que siempre deseaba congregar. Ahí fue que empezó en mí una pasión. En realidad la tuve desde el día que me entregué. Esa pasión de poder alcanzar al pecador y llevarlo a Jesús. Poder encontrar esa persona
que estaba como yo. Yo no era un drogadicto, no era un delincuente, no era un criminal, nada por el estilo, no había salido de la cárcel, no era un alcohólico perdido, pero sí mi corazón estaba vacío. Y gracias a esa partida de mi padre, la cual me costó décadas entender, porque no entendí el porqué, hasta muchos años después. Gracias a esa pérdida de mi padre, esa partida, esa salida de casa, yo entendí que gracias a eso llegó Jesús. Y la verdad es que algunos por ahí acá no entienden demasiado esto, algunos se quedan siempre anclados en una historia pasada. A mí me transformó la vida. Esa alegría que tenía la gente en aquel lugar, en el día que me entregué a Jesús en esa iglesia, me transformó la vida, me transformó. Yo salí de ahí distinto. Fue una oración que no sé si habrá durado 30 segundos o un minuto, y mi vida fue totalmente diferente. En esos pocos segundos cambió mi historia. Yo salí de esa iglesia sabiendo que me iba al cielo. Fue tan simple que sabía que si recuerdo el momento de salir por la puerta de la iglesia, estaba llegando al portón de la iglesia, tenía 17 años, y entender que si en ese momento erraba algo de mi cuerpo y caía bajo la rueda de un camión en marcha y tenía unos minutos de estar con vida, sabía claramente que me iba a ir con mi Salvador. Era tal la seguridad que también creció en mí un sentir de no perder a una sola persona sin hablarle de Jesús. Y ahí en medio de mi debilidad, no era seguramente como muchos de ustedes, era una persona media tímida, envuelta en algo de cobardía y algo más, pero a pesar de todo eso, buscar la manera de llevar el Evangelio a alguien sin necesidad de estar tan tecnológicamente preparados como lo podemos estar hoy. Buscaba la manera y la forma de entregar un tratado en cualquier lugar, aunque era medio cobarde para eso. Me recuerdo ir en el colectivo y tratar de tener debajo de mi pierna algún tratado, y cuando me levantaba para bajar ahí quedaba el tratado, que no me preguntaran nada, porque no era muy hábil para responder. O marchar y buscar, no esperar el colectivo desde la autopista hasta mi casa y caminar unas 10 cuadras para poder dejar en algún frente de alguna casa un tratado. Luego un día llegó que teniendo 18 años alguien me invitó a predicar en la calle. Recuerdo que un joven me insistía: Walter, vamos, dale. Y agarramos, fuimos a predicar, y estuve con 18 años en una estación de trenes, nuevamente lo digo, con cierta cobardía y temor, entregando trataditos como un joven más en aquel lugar. Y el muchacho que estaba al frente de ese evento, de ese movimiento, me decía: Walter, es el día que tenés que dar el mensaje, hablar de tu testimonio. Yo decía: no, que voy a dar mi testimonio, no tengo el mensaje, no tengo nada, no, que lo haga otro. Primero usted dijo: está bien. Segundo, con un poco de enojo. Y por último, después de 3 o 4 veces, me dijo: mira, se acabó, ahora tenés que dar el mensaje. Y ahí me acuerdo agarrar mi Biblia, estábamos en la estación de trenes, y decirle: Señor, dame una palabra, y moverme de un lado para el otro, y decirle: Señor, dame una palabra, hasta que abro la Biblia y salta un versículo que alguno conocerá muy bien, en el libro de Isaías, capítulo 58. Y esa palabra dice lo siguiente, así: Isaías capítulo 58, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Yo sabía que Dios me estaba hablando, lo entendí claramente, dije: Señor, ahora dame la gracia, lo entiendo. Y en el nombre de Jesús, cuando me llamaron a predicar, agarré, salí, empecé a marchar, y cuando abro la boca, mi voz no era la misma que tenía hasta el momento. Sentí tal cual mi voz como trompeta, no lo voy a olvidar jamás. Fue el principio de mis tiempos de predicador callejero. Desde ese día y por mucho tiempo no esperé nada más que predicar el Evangelio en algún lugar. No iglesia, no era común predicar en la iglesia. Es decir, nunca fui predicador en aquellos tiempos de iglesia. Tampoco fui el evangelista de plataforma. En realidad lo único que quería era llevar a un pecador a Cristo.
buscar la manera de traerlo al Señor. Y así fue que lo hacía, era la forma, era el modelo para mí. Mi pastor hacía un llamado en cada culto que tenía, y en algunos casos 40, en otros casos 30, y hasta 50 personas o 60 pasaban al altar a aceptar a Jesús. Una iglesia con un pastor que tenía cerca de 80 años. Entonces así fue que nosotros también hacíamos lo mismo. La cuestión que un día me invitaron a predicar en un lugar muy peligroso, en Capital Federal. Y disculpen que comienzo con este testimonio. Me dicen, hay una persona que está mal y vive en una villa de emergencia en Capital Federal. Era un inmenso edificio, o dos edificios, dos torres, conocidas como el albergue Guarnes en aquellos años. Muchos de los que están aquí no habían nacido en aquel tiempo. Y así fue que nos fuimos al albergue Guarnes. Me fui. Allí había una joven mamá muy deprimida en un segundo piso. La verdad que no era un muchacho de villas peligrosas. Me crié en un barrio de clase media baja. Cerca de mi casa había una villa donde se tiroteaban siempre, y una villa no era para mí lo más fácil. Pero ahí había una persona. Y así fue que fui a aquel lugar, visité a esta persona, oré por esa persona y me retiré. A los pocos días nos avisan de que había gente que quería seguir escuchando. Volví de vuelta con otros dos jóvenes, fuimos a predicar la palabra allí. La tercera vez también nos llaman por tercera vez. Y ya empezó a venir más gente, consiguieron un salón en el segundo piso, nos unimos en ese lugar, empezamos a predicar 5, 10, 15, 20, 30, 40. Hicimos un desayuno para los chicos, empezaron a venir niños. Y el grupo empezó a crecer y a crecer. La cuestión que no pasó mucho tiempo hasta que eso ya estaba establecido, había 60, 70 personas. Y en ese momento uno de los compañeros de trabajo donde yo trabajaba en una empresa automotriz muy cercana a mi casa hoy en día. Y esta persona me dice, hubo un accidente de un compañero y sería lindo que lo vengas a ver. Y así fue que fui a visitar a este compañero. Su esposa estaba mal por un accidente, muy quebrada. Y cuando oramos sucede un milagro, esta persona es sanada milagrosamente. Sus huesos restaurados. Tenía vidrios incrustados en su cuerpo que necesitaban operación. Empezaron solos a salir hacia afuera. Y así fue que a la semana siguiente varios vecinos querían escuchar la palabra. Y así que vuelvo la semana siguiente después de mi trabajo. Y se empieza a unir más gente, y más gente, y más gente. La cuestión que llegó a un punto que en esa casa había cerca de 20 personas, ya no daba para más. Tengo la oportunidad de renunciar a la empresa donde trabajaba y llevarme un dinero. Y con ese dinero compramos un terreno para empezar la iglesia. Y así fue que empezamos a conocer primeramente solo, luego mi esposa me acompaña, pero en un principio solo. Empezamos a predicar con el grupo que estaba presente en ese terreno, sin importar qué teníamos. No teníamos techo, no teníamos paredes, no teníamos nada. La luz que teníamos era de mercurio, la pequeña cobertura que teníamos era un árbol, y ahí empezamos a predicar a Jesús. Y sucedió algo, la gente empezó a ser tocada por Dios, los vecinos lo veían, era como un teatro gratis. Se manifestaban y la gente veía ahí echando fuera demonios al aire libre. La gente salía a ver el show parada ahí en el porche de su casa. En nuestra manzana había solo 3 propiedades vendidas y una de ellas era la de la iglesia. Y así comenzamos a edificar la iglesia. El número siguió creciendo. Empezamos a edificar la iglesia, levantar, poner los cimientos. No teníamos agua para nada, no teníamos un pozo propio. Esperábamos que lloviera para sacar agua del pozo, hacer los bastones y empezar a trabajar y hacer todo esto. Pero lentamente empezó a crecer, a crecer y a crecer. En un momento, cuando ya éramos un grupo de 40, 50, a alguien se le ocurre, fue mi esposa en realidad, me dice: Walter, me encontré con una persona en la estación que vende, en el supermercado, que vende carpas. Dice, si quisieras una.
Y le dije, me gustaría, le conseguí el grupo de congregantes, ya estábamos con una casilla. La casilla era muy divertida, adorábamos a Dios en aquel lugar, llovía y llovía más adentro que afuera porque lo habíamos armado nosotros. La gente caía tocada por el Espíritu, quedaba totalmente embarrada, ahí se danzaba, se adoraba, y bueno, de todo fue algo muy, muy particular y muy bonito lo que Dios hizo en aquel tiempo. Pero ya no daba para más. Entonces decidimos ir al centro de la ciudad, compramos una carpa, empezamos a reunirnos en ese lugar, y un grupo de 100, 150, 200, 300 y tal vez un poco más también empezaron a venir a esa carpa. Venían todos los delincuentes de la ciudad, venían los alcohólicos, venían los criminales, tal cual se lo digo. Sacábamos las armas que ellos traían, les sacábamos las balas, les entregábamos las armas porque a veces se ponían muy severos, se manifestaban y notábamos que tenían un arma encima. Así eran nuestros cultos, llenos de gente armada. Venían prostitutas, venían homosexuales, venían umbandistas, nos tiraban con sus sillas, con las sillas nuestras. Recuerdo una noche terminó el culto, se había ido la mayoría de la gente y vinieron un grupo de 10 umbandistas y nosotros estábamos adelante, no sé, estábamos orando, cantando, que era como la 1 de la mañana, y empiezan a tirarnos las sillas. Y nosotros solo levantando las manos empezamos a marchar hacia ellos en el nombre de Jesús. Y lo lindo es que las sillas pasaban para un lado, para el otro, pero no tocaban. Y cuando nos acercamos a ellos, los 8 o 10 que había, se empezaron a manifestar todos. Y ahí hasta las 3, 4 de la mañana haciendo liberación. Así fue como comenzó nuestra congregación. Nuestro trabajo con la gente fue muy particular, creo que fue muy marcado por el amor. Cuando ni siquiera teníamos templos, llegaron nuestros primeros alcohólicos y drogadictos. Y les voy a entender por qué le cuento el testimonio. Y pensamos y dijimos, ¿qué hacemos con esta gente? Yo no sé lo que usted piensa cuando ve un mendigo y demás, pero ¿qué hacemos con esta gente? Entonces agarramos y le dijimos, dejémoslo en la iglesia, no le vamos a dejar nuevamente dormir en las calles y demás. Y así fue que en ese templo que estábamos armando en los primeros tiempos, antes de la carpa y después de la carpa también quedaron ahí, llenamos el lugar con 3, 4, 5, 10 drogadictos, alcohólicos, lincheras. Buscábamos la manera de que tuvieran que comer, cómo vestirse, cómo bañarse y demás. Y bueno, y así podría contar mucho de esto. El tiempo creció y hoy en día constamos o sostenemos un hogar de rehabilitación con unos 30. De nuestro trabajo también sale otro hogar de rehabilitación de uno de los anexos, con también un número cercano. También trabajamos con niños, tenemos cerca de 30 niños que el gobierno nos manda y viven con nosotros, como los alcohólicos también, cada uno en su lugar. Y la iglesia ha crecido mucho. Hoy, recuerdo antes de estar en el lugar donde estamos, cuando compramos el terreno, yo podía ver algo en base a algo que también el Señor me dijo. El Señor me dijo que ahí donde está el cuerpo muerto vendrán las águilas. Y entonces traté de alguna manera que el cuerpo muerto siempre fuera muerto. Y cuando pasó el tiempo siempre vimos que la gente vino a la casa de Dios a buscar a ese Jesús que yo había encontrado de joven. Y hoy en día podemos ver algo que Dios me mostró, porque yo veía espiritualmente centenares de personas cruzar el puente de la autopista para llegar a la iglesia, y hoy poder ver eso un hecho. La iglesia empezó a crecer, edificamos un templo de unos 30 por 50, con aulas y demás a los costados que son oficinas, aulas también de discipulado, muchísima gente que empezó a venir. Primero empezamos con un terreno, no teníamos dinero más que para comprar, creímos que se podía hacer algo más, lo cuento para inspirar, y dijimos, ¿qué tenemos para hacer? No tenemos nada de dinero, no tenemos ni para pagar los hierros ni nada, pero sí tenemos la capacidad para hacer el primer pozo. Hagamos el primer pozo. Y empezamos a trabajar haciendo el pozo, y cuando hacíamos el pozo llegó el dinero para hacer la primera base, para comprar los hierros.
y luego otro dijo, y tengo para el cemento, y otro para la arena. Y lentamente estábamos haciendo la primera base, y empezamos por fe a hacer el pozo de la segunda y tercera base, y así fue apareciendo el dinero hasta edificar el salón que hoy tenemos. Como he dicho, primero empezamos con un terreno, luego con otro, los 4 terrenos. La cuestión es que la iglesia creció, y estábamos cerca del año 2000 y pico, y en un momento Dios empieza a poner una carga en mi corazón, empieza a decir, no está bien la cosa. No sé si le ha pasado aquí a algún pastor. Estaba todo bien por dentro, cantábamos por dentro, la iglesia había crecido, mucha gente, la verdad es que estaba lindo, era una fiesta espiritual, la gente tocada por el Espíritu Santo y tanto más. Pero en un momento el Señor me dice, no está bien la cosa, acá no está bien la cosa. Y empezó a darme una frase bíblica que retumbaba dentro mío. Me decía, la luz en las tinieblas resplandece, la luz en las tinieblas resplandece. Y empezó una batalla dentro mío a entender que algo no estaba bien y que algo tenía que cambiar. Así fue que en el año 2014 decidimos poner en marcha, en acción, una campaña y salir a la calle. Y nos fuimos a buscar terrenos y conseguimos unas 4 hectáreas sobre la autopista. Y nos planeamos hacer una campaña ahí, parecía grande, con la capacidad para mucha gente. Y así fue, pero realmente fue un desafío grande. La luz en las tinieblas resplandece, la luz es donde hay mucha luz, una lámpara más aquí no va a cambiar nada, pero donde hay mucha oscuridad, una luz lo transforma todo. Y nos fuimos a ese lugar, y pusimos la plataforma, pusimos las luces, pusimos todo, y empezó a sonar el sonido. La primera noche vinieron cerca, y más según lo que porque contábamos perimetralmente el número proporcional de gente. La primera noche llegaron cerca de 4.500 personas. La segunda noche llegaron cerca de 6.000 personas. La tercera noche cerca de 8.000 personas. Y ya terminamos el domingo con un número cercano a 10.000 personas. Era sorpresivo. Pero seguimos los 17 días de campaña que tuvimos. Y era sorprendente ver la gente venir de todos lados a la campaña. Venía gente que hacía 20 años atrás me había escuchado predicando la carpa, 20 años, y no había venido más a ser parte de la iglesia. Una de ellas tenía 13 años cuando le predicábamos y vino a la campaña y tenía 33. Estaba en el techo de su casa queriendo quitarse la vida, pensando en hacerlo, cuando escuchó la voz a casi 6 kilómetros de distancia de donde estábamos con la campaña, y se bajó, pidió un remis y se vino corriendo a la campaña, llorando, quebrantada, esta muchacha, para querer entregar su vida a Jesús. La verdad es que comenzó algo muy bonito. Terminamos con cerca de 20.000 personas la campaña, y así año tras año hasta el presente tenemos esa campaña. Y ahí es donde voy cerrando algunas palabras que tal vez impactaron, porque aprendí y entendí el porqué de esa locura divina de llevarse Dios a mi Padre. ¿Por qué dicha? Porque si en realidad Dios no hubiese trabajado llevándose a mi Padre y produciendo el dolor que produjo, y mi vida no hubiese sido tan sanada y transformada, yo no sería la persona que soy. Por lo tanto, puedo decirle que un día, estando en un culto con cercana edad de 40 años, estaba frente a la congregación y sentir a Dios diciéndome, por esto yo me llevé a tu Padre. Me lo dijo más de 20 años después. Me dijo, por esto. Y ahí había unas 1000 personas escuchando el mensaje, y yo le dije, Señor, con lágrimas le dije, no te equivocaste. Y por tanto tiempo peleé con Dios. Yo no sé si le pasará a alguno aquí, pero Dios busca a alguien que entienda claramente el plan y que entienda el propósito de Dios. Yo le invito a abrir su Biblia ahora, que vayamos juntos a la palabra. Un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, y sé que no tengo gran tiempo. Me gustaría que terminemos orando y adorando y buscando quebrantados en el altar. Hay una palabra conocida por cada uno de nosotros, que es San Juan, versículo 3, verso 16. San Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos de vuelta, lo leemos juntos, si usted por lo menos lee conmigo el versículo 1. Dice: de tal manera, en voz alta, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino o más tenga vida eterna. Invito que también busque conmigo otro versículo más. Ezequiel 22:30. Y dice: busqué entre ellos hombre o mujer, persona, alguien, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí. Vuelvo a repetirlo, porque eso me pesa. Y busqué entre ellos alguien que hiciese vallado, que se pusiese delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice aquí: y no lo, ¿le cuesta decirlo? Y yo, dice aquí, no lo hallé, cuesta decirlo, no lo hallé. Si usted lee todo el capítulo, es terrorífico lo que dice. Creo que no estamos lejos de una realidad nacional o tal vez mundial de lo que está pasando. Días atrás estaba mirando una película de África y la verdad que quedé impactado. Digo, cómo nos inunda Hollywood. Estamos muy relacionados con por lo menos nuestra juventud. Tengo 3 hijos varones, los 3 están comprometidos en la iglesia. Yo creo que el Evangelio, todo lo que dice es verdad. Vuelvo a repetirlo, yo creo que todo lo que dice el Evangelio es verdad. Por lo tanto, 2 cosas entendí: que estoy empecinado, que todo lo que se cumpla en la palabra se cumpla, o lo que dice la palabra se cumpla. Y en segundo lugar, batallar contra mí mismo hasta que ese propósito de esa verdad sea vista en todos los ámbitos de mi vida. Y dentro de ello, que mis hijos sean siervos. Una batalla espiritual, carnal, anímica, con mi yo, con mi ego, con todo. Y esos 3 hijos a veces, fascinados también, uno de ellos jovencito, de la realidad de lo que muestra toda la televisión. Alguna película vemos juntos, a veces hemos ido al cine y demás, y uno vive en una etapa realmente muy especial. Yo le decía a los pastores, es la etapa mejor económica de todas las historias que he vivido en mi vida. Es decir, es el tiempo económicamente mejor en el mundo, creo que estamos viviendo en esos tiempos. Usted dirá: pastor, está loco, una persona gana poco. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando nosotros, los que tenemos más de 50, éramos jóvenes, una camisa era elástica. Se la compraban cuando tenía 6 y hasta los 12 le duraba más o menos. Las zapatillas, usted calzaba 36, se compraba 39 para que hasta los 42 le durara, se tenía que estirar. En realidad era otro tiempo, no había celular, no tenía que cambiar modelos de celular, no había televisores, no había que cambiar modelos de televisor. El televisor primeramente no existía, segundo había blanco y negro, después apareció el de color, y ahí la gran carrera de modelos hasta llegar a los de hoy, que son tan impresionantes igual. La verdad es que hoy el ser humano, el problema no es que no tiene dinero, sino que gasta demasiado. Antes, para cambiar el traje tenía que esperar que algún finado de la familia le pasara la ropa. Entonces probarse a ver si le quedaba y demás, porque no había dinero, no era lo normal. Pero los años fueron pasando y hoy usted quiere, va y se compra algo. Los calzados, no era normal tener muchos calzados o tener calzados así como hoy. Las zapatillas eran las comunes y después las comunes. El que tenía algo de dinero era de alguna manera medianamente rico, podía comprarse algo que viniera de Europa, alguna Adidas y demás. No era lo normal de nuestro país. Por eso puedo decirle, estamos en el tiempo económico
amigo, donde el problema no es que no hay plata, sino que nos han metido en la cabeza que hay que gastar. ¿De dónde vino todo eso? No lo sé. Creo que de mi parte, sacando alguna pequeña conclusión, Estados Unidos, Europa nos han dicho que hay que cambiar constantemente. Y el traje de hace 10 años atrás no concuerda con la moda 2017. Entonces tiene que cambiar el modelo. Y es así. Estamos corriendo tras modas. Las mujeres hoy se planchan el pelo y cuando se compró la planchita salieron los rulos. Entonces tiene un problema, dice que rizarse de vuelta el pelo. Y así está la cosa, es como que nos hacen gastar. Y cuando vi esta película de África me metí en la realidad, que la verdad es que poco la conocemos, la historia de lo que es la guerrilla y todo lo demás, una realidad que nos cuesta ver, porque aunque tenga que irse a su casa, aunque sea un mate cocido, pero la realidad es que hay miles de personas que no tienen nada. Lo más triste de todo esto, y perdóneme si tal vez soy un poco complicado, aquí hay hombres de renombre, también seguramente mujeres, pero lentamente todo lo que llamamos iglesia fue cambiando y se fue transformando desde todo nivel religioso, católico, evangélico, a niveles distintos. Penosamente lo evangélico creo que fue cambiando demasiado. En los años 70 la iglesia oraba y ayunaba para que Dios convirtiera al país. El hecho de salir afuera y predicarle a alguien era un placer. Pero los años fueron pasando y aquí no hay ningún responsable exclusivo, aunque nombre a algunas personas. Luego aparece un gran ministerio, Carlos Anacondia. Hasta ese momento estábamos todos predicando en la calle de la manera que pudiéramos, pero trajo una explosión de evangelismo. Y por primera vez en mi vida, año 1981, fui parte de una de sus campañas y poder ver la gente, 30.000, 50.000 personas reunidas. Nunca había visto algo así. Mi pastor decía que era del diablo eso, y la verdad es que poco me interesaba porque yo veía a Dios en ese lugar. Iba con miedo porque respetaba muchísimo a mi pastor. Pero yo quería ver a Dios obrar en ese lugar. Cada vez que abría la boca el predicador, cientos de endemoniados se manifestaban. Nunca lo había visto así. Algo espectacular, impactante. Decían que cerca de 2.000 endemoniados por noche entraban en esa carpa de liberación. Milagros sorprendentes, muelas emplomadas en plata, en oro, en platino. Los dentistas comprobaban en sus pacientes que algo había sucedido en la campaña. Personas sin huesos craneanos aparecían con el hueso reconstruido. Algunos tenían platino y luego aparecía hueso nuevamente. Los doctores no entendían. Órganos extirpados que según la medicina decían habían aparecido otra vez más. Paralíticos volvían a caminar, ciegos volvían a andar. Fue maravilloso. Viví un tiempo hasta el año 1987 acompañando las campañas cercanas que este hombre hacía. Trajo una gracia especial sobre mí, ese contacto con la campaña. En el año 1992 vi un despertar muy bonito a través de otro predicador argentino. La gente empezó a fluir hacia su iglesia. Se hablaba de la unción del Espíritu Santo, el pastor Claudio Freixo. La verdad que fue maravilloso. La gente se reunía en la iglesia. Creo que fue la era en su iglesia. Creo que fue la era donde los pastores empezamos a entender cómo podíamos modificar las iglesias. ¿Qué debíamos hacer para anunciar nuestras iglesias? Él era de alguna manera un modelo de iglesia. Empezamos a ver que había mejores luces, que había mejores equipos de audio y otras iglesias empezaron a crecer, la gente tocada, muchas multitudes en la iglesia. Y los años fueron pasando. Pero llegado el año 1997, 98, fue como que la unción fue cambiando, tal vez dirá alguien. Las iglesias fueron creciendo económicamente, cada vez más maquilladas. Nuestros cultos fueron cambiando, los coritos fueron cambiando, los himnos se fueron dejando, fuimos dejando muchas cosas. Los mensajes también fueron cambiando, cambiamos de algunos mensajes, del mensaje tan sencillo de pasar al altar a otros mensajes tal vez más manipulantes, perdónenme la palabra así. Y la iglesia fue lentamente cerrándose.
La iglesia que estaba en las calles dejó de salir a las calles. Nuestras plazas quedaron vacías de los evangelistas, los sencillos evangelistas que no aspiraban a micrófonos inalámbricos, los que solamente entregaban tratados. Y llegamos al punto donde nuestras plazas fueron inundadas por drogadictos, delincuentes, personas malas, donde ya las madres tipo 6 de la tarde o 5:30 tenían que salir de la plaza porque sabían que iba a venir otro grupo de personas a la plaza. A tal punto que también los evangélicos dejaron las esquinas y aparecieron grupos que prendían fuego en las esquinas para fumar y drogarse. Pero nosotros teníamos y tenemos nuestras fiestas en las iglesias. Nuestros oídos lentamente se fueron cerrando. Soy pastor de un hogar de niños. Tenemos un hogar de niños. Muchas de mis niñas, y lo voy a decir así, y niños también, niñas de 1 año y medio, de meses, de 2 años, 2 años y medio, llegan abusadas por alguien muy cercano biológicamente. En otros casos, sencillamente por un padrastro. Y uno puede ver esa criaturita pequeñita, en algunos casos ya infectada, que antes de llegar tiene que permanecer internada durante días para que los médicos puedan sacar esa infección, porque si no muere, infección vaginal. Entonces cuando uno ve todo eso, es como que se pregunta, está todo bueno lo que hacemos, pero ¿es efectivo? ¿Está cambiando nuestra sociedad? Me doy cuenta que todo esto, a veces me pregunto, y quiero hablar con claridad, alguien se preguntará, miraba el lobo, este lobo tuve la dicha de llevarlo adelante, de hacerlo con un grupo de... Cuando me entregan evangelismo era un muerto, en el año 2008, 2006 más o menos, y tuvimos que resucitar evangelismo, y para cómo no había, la comisión no era muy sólida. Agradezco a la comisión presente, los felicito por su vida. Pero sí empecé a entender y empecé a notar que estábamos muy bien en otras cosas, pero en otras estábamos mal. Que en algún momento, en los años 80, nos llamaban evangelistas, pero en algún momento eso cambió y nos llamaron evangélicos, parecido a los católicos, encerrados en 4 paredes, cantando muy bien. Hace poco escuchaba un CD de Marcos Witt del inicio, y cuando lo escuchaba el coro. Era pésima la voz de las coristas, pero hoy hemos perfeccionado mucho la cosa, mas no sé si Dios está en eso, estoy un poco preocupado. Dice, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, alguien que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, uno solo, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Otra versión dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlo, pero no encontré a nadie. He buscado a alguien que sea un pacificador, a alguien que se interponga, mire, entre mí y el pueblo que voy a destruir, pero no lo he encontrado, no lo encontré. Me gustó la escena, le compartí a pastores, alguien que le dé espalda al pueblo y se va delante de mí diciendo, Señor, antes de destruir este pueblo, mátame a mí, Señor, desháceme, pero no los toques. Es como que hoy la sociedad ha cambiado de alguna manera el modelo, la sociedad evangélica, y no los señalo a ustedes, pero sí pasa, donde sí nos gusta estar delante de la gente y que nos vean bien, que nos vean importantes, bien parecidos, pero Dios sigue buscando a alguien que se ponga en la brecha. ¿Por quién? Por ese que está delante. Alguien que sienta lo que ellos sienten, alguien que sienta lo que siente esa prostituta que tal vez roba maridos o lo que sea, esa cretina, dirá una mujer abandonada, lo que sea, pero que alguien sienta la marca que le dejaron cuando tenía 2 años y la abusaron hasta los 15 y la marcaron de tal manera que vivió llena de odio, la pervertieron, la torcieron, la enfermaron, todo lo que sea, y se transformó en un animal social. Alguien que lo sienta.
Alguien que se pare en la brecha, alguien que sienta lo que siente el drogadicto con un arma y hasta un criminal. Pero algo pasó, no sé lo que pasó. Creo que nuestros zapatos o nuestra ropa, nuestro auto, nuestro templo, nuestro maquillaje, lo que sea, nos fue quitando lentamente lo simple de una pasión. Una pasión que movió el cielo, una pasión que movió un hijo de Dios y que hizo que viniera por esta miserable humanidad. Algo pasó en la iglesia. Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en él. Mas muchas veces me pregunto si ese sentir está. Me pregunto si está. Cuando estaba en este congreso no me interesa realmente salir mucho de mi zona. Tengo muchos perdidos para ganar en mi iglesia. No sé si alegre o penosamente me han invitado demasiado en estos años a predicar, en estos últimos 2 años, año y medio, a predicar fuera del país y del país. Pero cada vez que salgo digo: Señor, tengo mucho trabajo en mi zona. Señor, hay mucho que hacer en mi zona. Y cuando me dijeron de estas reuniones, dije: Señor, la verdad es que creo que hay gente mejor que yo que pueda hablar. Pero sí lo que espero es que no se levante una generación que no entienda, o más bien una generación sí que no entienda que la clave no está en la belleza de estas plataformas. La clave está que cuando salgas, la muchacha que te sirve no deje de escuchar que tú tienes un Salvador que cambia. Amén. El concepto que está en la puerta, sepa que hay un Salvador, sepa que hay un Rey, Señor. Yo quiero bajar unos minutos de aquí y ponerme ahí adelante. Creo que Dios está buscando más de lo que nos imaginamos. Nos peleamos por lugares, nos peleamos por sitios, nos enemistamos entre nosotros. De alguna manera, permítame decirlo así. Es increíble, pero alguien dirá: ¿puede haber ministros evangélicos que están enemistados? Sí, claro que los hay. Ahora es lo que dijo Jesús. Jesús dijo otra cosa: que si el grano de trigo no cae y muere, no dará fruto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el egoísta tiene que morir, que el ladrón tiene que morir, que el avaro, el vanidoso tiene que morir, que tiene que acabarse. ¿Para qué? Para ser como Él, para amar como Él, para sentir como Él, para llorar como Él, para ponerse en la brecha como Él. Personas que sientan, eso es un evangelista, alguien que es como Él. Es más, déjeme decirle algo. Hace días atrás, en una charla con un ministro, hablamos de un ministro que decía: yo soy maestro. Eso es verdad, cada uno puede desarrollar su don de la manera, pero la Biblia dice que el evangelio, todo el evangelio, solamente tiene 2 pies: evangelizar y discipular, evangelizar y discipular. Hay algunos que evangelizan, no discipulan, y hay algunos que discipulan y no evangelizan. La iglesia tiene que evangelizar y discipular. Por lo tanto, todo ministro tiene que tener pasión por los perdidos. Todo ser humano debe sentir, cada joven del colegio, cada adulto que trabaja, debe sentir el peso de sus compañeros. No se puede llamar evangelista cuando no siente la pasión por los que están perdidos en su trabajo. No puede. Porque un evangelista tiene el sentir que tiene el maestro. No se puede ser un salvo cuando tú no sientes el dolor por otro. No puedes ser un salvo, permítemelo decir así, cuando tú no percibes, yo sé que hay alguno que tal vez no le guste, cuando tú no sientes que esos familiares tuyos se están yendo al infierno. No se puede. Hay un problema tal vez con el ungido divino y esa persona, y algo que no concuerda porque no es el mismo sentir. El sentir de cada uno de esos discípulos de la iglesia primitiva, del libro de los Hechos, fue gente que estuvo dispuesta a morir por la causa, gente que no buscó otra cosa, gente apasionada por llevar la gracia que salvaba a otros. El problema es que hoy, si me permite y me acepta que hay un problema, lentamente creo que se ha confundido de alguna forma la iglesia entre una iglesia que tiene que morir por los demás o tiene que crecer para parecer mejor y más bonita.
Yo quisiera que algo cambiara. Le cuento dos escenarios y no voy a extenderme mucho más. Rompí todo esquema de prédica, no seguí ningún orden, pero creo que Jesús tampoco lo seguía. Pero hace algunos años, hace muchos años, ahora 10 años o 12, salimos de una convención en Mar del Plata. Las prédicas muy bonitas, hermosas. Yo recuerdo y creo que todo lo que hoy soy, como dijo Sergio, por la influencia ajena, fueron fruto de esas convenciones. Esos predicadores quebraron mi corazón. Me recuerdo llorando en el altar diciendo: Señor, anhelo ver tu obra crecer. Pero una de esas noches salimos de ahí, todo bonito. Y cuando uno salía de la convención de Mar del Plata, era muy común que aparecieran jóvenes y decían: Don, estuve cuidando su iglesia. Perdón, su vehículo, su auto. Y cuando yo salí afuera, ese muchacho me le puse a predicar el Evangelio. Habían salido tal vez 3.000 personas antes que yo. Y le digo: vos tenés que conocer el amor de Dios. Había estado todo el tiempo, ya quedaban pocos autos. Y me dice: Señor, yo no conozco el amor de Dios. ¿De qué me está hablando? Y le empecé a hablar de Jesús. Le dije: Jesús dio su vida para cambiarte la historia. Inmediatamente otra joven de la calle, que dormía en la calle allí, sale por detrás y me dice: Señor, yo también puedo escuchar, porque yo estoy mal y yo quisiera conocer eso que usted está hablando, porque estaba tratando de escuchar. Terminamos orando entre 3 o 4 jóvenes que estacionaban autos. Pero a pesar de lo bonito de ese momento, me quedé mal. Dije: ¿cómo nadie les habló? ¿Dónde están los que se llaman evangelistas? ¿Dónde están? Salieron 3.000. He estado en institutos y salir del instituto y decir: no importar ese que pedía una moneda y que quería algo más que una moneda, ni siquiera darle una moneda, ni siquiera darle una miserable moneda. ¿Dónde está? Mas como siempre digo, si hubiesen encontrado un pequeño caniche, se lo hubieran llevado a su casa, pero a ese ni una moneda. Y después dicen: Señor, yo quiero servirte, quiero honrarte, yo quiero, Señor, ser tu siervo. Pero a veces no concuerda lo que decimos con lo que vivimos. Yo quiero morir para que crezcas tú. La pregunta es: ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere morir de ti? Estamos en un tiempo donde muchos buscan la fama. Basta que te inviten y te digan que eres el predicador para sentir un orgullo santo, dijo él. Pero tal vez desde el momento que te invitan hasta que llega ese día, ni uno pudo escuchar el Evangelio a través de tu boca. Vuelvo a preguntarme tantas preguntas. Siempre que voy a una iglesia, les digo cosas sencillas como estas. ¿Cuántos hay en tu iglesia que tú ganaste durante este año? Tú eres el evangelista. Una persona vino y se me paró hace un tiempo, me dijo: yo soy evangelista, pastor, cuente conmigo. Le digo: quiero hacerte una pregunta. Y no sé si te animas a contestármela. ¿Cuánto hace que no ganas una persona? Porque si no ganas una persona, no trabajas en uno y esperas que yo te dé el micrófono, le digo: está complicada la cosa. Porque no es el que ama la multitud, ama a uno. Recuerdo uno que me dijo: yo no soy predicador de uno, yo soy predicador de multitudes. Perfecto. Hasta que no pasó mucho tiempo y lo vi con su nueva mujer, porque había dejado a su mujer y se fue con su secretaria. Y luego dejó a su secretaria y se fue con la tercera mujer. Yo quiero invitarte a cerrar tus
tus ojos, por favor. No me interesa mucho conmoverte con un mensaje. Mañana tal vez podamos explayarnos un poco más. El mensaje tenía puntos, entre ellos, ¿qué me lleva a mí a ponerme en una brecha? Busqué a alguien que se pusiese en la brecha. Primeramente, alguien que siente lo que el otro siente. Yo cuando salí a llevar el Evangelio a un perdido, era porque necesitaba que alguien encontrara lo que yo había encontrado. Quería que aquel que estaba sin rumbo pudiese encontrar a ese Jesús que había marcado mi vida. Y en segundo lugar, creo que era porque tenía el sentido que Dios envió primero que yo. Dios enviando a su precioso Hijo. No sé si alguna madre aquí perdió un hijo, pero cuando uno tiene que soltar algo tan amado, no es tan fácil. Mas Dios no dudó en enviar su Hijo. Haya pues en vosotros ese sentir. ¿Tú quieres ser un evangelista? Quisiera que el tecladista me acompañe, puede ser. Un viejo coro que dice: yo quiero más de ti, menguar, para que crezcas tú. Trate de mantener sus ojos cerrados. Si quiere pararse, lo puede hacer. Hace unos días estaba charlando con unos pastores. Amados, escúchenme. Y hablamos de pastores que habían perdido la sensibilidad espiritual. No de personas con nombre y apellido, sino de un estado. Ministros que se habían enfriado. Ministros que ya no tienen ese ardor por dentro, no ven al perdido. Tal vez ven el escenario, pero no ven al perdido. Yo les decía a estos pastores: a mí no me preocupa tanto cómo están ellos, sino cómo estoy yo, cuán lejos estoy del punto que debería estar. Porque tal vez, y casi un hecho lo afirmo, que los años han pasado, las ocupaciones, las responsabilidades, donde Dios me ha coronado con favores y misericordias. Ha mandado ángeles cerca de mí que me guarden en todos los caminos. Ha hermoseado una mesa delante de mí. Me ha dado una hermosa familia. Tengo 3 hijos espectaculares. Me siento honrado. Me ha vestido. Me ha dado pares de zapatos. Me ha permitido moverme cómodamente. Mi auto no pierde aceite ya, mi auto tiene ciertas comodidades. Pero cuando pienso en mis queridos, Señor, estoy tan cerca de ser ese apasionado que un tiempo fui. Tal vez lentamente me voy deslizando a ese grupo que cuando oran, ya no oran. Aquel que cuando todos están quebrados, llorados, ya no se arrodilla, ya no se quebranta. Me voy lentamente cantando coros que repito por costumbre, que no siento nada. Yo soy el predicador. Señor, no quiero eso, quiero llegar al punto en que pueda ser como tú.
si pudiera morir, Señor, sin algo ese punto, así, Señor, quisiera hacerlo. Yo quiero más de ti.